Buenos días con todos. Es un gusto enorme estar aquí en el Spot. Agradezco por la invitación. Luis, te agradezco, te felicito por el evento que has organizado. Y voy a pasar, esta presentación estuvo inicialmente pensada para exponer la relación de las propiedades físico-químicas de los combustibles y su influencia en los motores de combustión interna. Se ha añadido una parte de un proyecto que hicimos el año pasado con Cedia y por lo tanto la primera parte va a ser pasada rápidamente. Y sin embargo les invitamos al taller que vamos a manejar hoy en la tarde de 4 a 6 de la tarde para conocer profundamente cómo las propiedades físico-químicas de los combustibles influyen en los motores y cómo se realizan estos análisis. Bueno, como ya mencionó el profesor que me presentó, estamos una comisión de la Politécnica Nacional aquí, es una universidad en Quito, que está dedicada principalmente al estudio de las ingenierías. Estamos en el Departamento de Ingeniería Química y el laboratorio en el cual trabajamos es el Laboratorio de Combustibles, Biocombustibles y Aceites Lubricantes. A continuación les voy a pasar un pequeño video del LACVAL. Ahí están los equipos que utilizamos en el LACVAL y abajo está su norma. Son algunos de los equipos que utilizamos. Trabajamos con los requerimientos de calidad que establece el INE para gasolina, diésel, aceite lubricante y otros derivados del petróleo. Y en la parte inferior está el método con el cual se trabaja cada análisis. Los equipos que tenemos son comprados con norma. No medimos con métodos indirectos. Es interesante mencionar que tenemos el motor, el Waukesha, para análisis de octanaje en gasolina. Ahí van a salir las imágenes también del Waukesha. Este es un destilador al vacío para hacer curva de destilación de biodiesel, por ejemplo, de aceite lubricante base. Ahí está el equipo de conteo de partículas en matrices líquidas, ¿no? Ese es el de azufre, difracción de rayos X en azufre. Este es un FTIR dedicado a aceite lubricante. Bueno, ahí está el cromatógrafo de gases con detector FID y de masas, que más lo utilizamos para la investigación de biocombustibles líquidos, punto de nube, punto de escurrimiento, corrosión a la lámina de cobre en combustibles. Ahí está el motor para octanaje. Bueno, lo demás son instalaciones del laboratorio. El laboratorio está acreditado con la ISO 17025 para asegurar la calidad de los resultados. Bueno, entonces vamos a rápidamente pasar por este tema. Las primeras diapositivas fueron pensadas en un auditorio de estudiantes de ingeniería automotriz e ingeniería mecánica. Hemos recibido pocos pasantes que Luis, un estudiante de aquí del SPOCH, y fue una experiencia diferente al estudiante de ingeniería automotriz, enseñarle las propiedades del combustible y hacerle relacionar de cómo influye con los motores. Entonces, estas diapositivas son un poco, pueden ser básicas para muchas personas, pero es pensado en el auditorio de estudiantes. Nosotros tenemos en el petróleo una mezcla de compuestos que tienen elementos de carbono, nitrógeno, azufre y oxígeno, con trazas de metales como níquel, hierro y vanadio, porque provienen de una fuente orgánica, que después de un proceso a alta presión, alta temperatura y por el efecto de bacterias se transforman en hidrocarburos. La variedad de moléculas que nosotros podemos encontrar en el petróleo es gigantesca. Aquí hay algunos ejemplos de moléculas que no tienen muchos carbonos, pero sin embargo son de estructuras muy diferentes. Esta diapositiva me gusta mostrar en mis clases también,
en donde tenemos, por ejemplo, que una molécula con 5 carbonos va a tener 3 isómeros. Isómeros significa la misma fórmula, pero diferente disposición espacial de las moléculas. Si nos vamos directamente a la de 40 carbonos, vamos a tener aproximadamente 62 billones de posibilidades. Entonces, el petróleo tiene una gama tan amplia de compuestos que es muy difícil poder hacer un análisis donde veamos de compuesto en compuesto, cosa que no pasa, por ejemplo, en el biodiesel. Por ejemplo, si hago biodiesel de aceite crudo de palma, yo sí voy a identificar la mayor parte de compuestos exactamente. O, por ejemplo, si hago el green diesel y lo analizo con el cromatógrafo de gases, sí voy a poder identificar todos los compuestos y su cantidad, aunque sea estimada si no hago curvas de calibración. Entonces, como es tan alta la variedad de moléculas, la única forma de distinguir qué es gasolina, qué es diésel, qué es fuel oil, es por los rangos de temperatura de ebullición, y ahí está representada una columna de destilación donde me indica más o menos de qué temperatura obtengo la gasolina, el diésel, los aceites lubricantes. Como ustedes pueden ver, vamos desde temperaturas muy bajas hasta aproximadamente 500 grados centígrados, que es el perfil de temperaturas que aproximadamente tiene una columna de fraccionamiento de crudo. Y para obtener los compuestos con los cuales trabajan los automotores, no solo es eso, sino hay un camino, por ejemplo, para la gasolina, la destilación atmosférica, puede ser una destilación al vacío, hidrotratamiento, reformado, otro proceso catalítico de desintegración, la isomerización y finalmente obtengo gasolina. Para el diésel es un poco más sencillo el procedimiento, pero tengo que seguir algunos pasos para producirlo. Ahora vamos, ¿por qué esa explicación previa? Porque si, por ejemplo, quiero entender la presión de vapor, que es súper importante en el motor cuando hay la mezcla del combustible en la fase gaseosa y se da la chispa, entonces tienen que haber los compuestos livianos de la gasolina en esa mezcla gaseosa para que se pueda encender adecuadamente. Ni más ni menos, porque en ambos casos va a traer problemas en el encendido. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, la presión de vapor nosotros medimos en el laboratorio con este equipo, que básicamente en una especie de bala metálica ponemos la gasolina y en un baño María que no se ve mucho, a 37.5 grados, introducimos y vemos qué presión va a dar esas moléculas pequeñas que pasaron a la fase gaseosa, qué presión nos va a producir. Entonces, ¿qué problemas puede traer que tú tengas errores o no cumpla la calidad de la presión de vapor? Por ejemplo, en el arranque en frío va a haber problemas, porque si yo hago un arranque en frío, esas moléculas tienen que pasar a la fase gaseosa para que pueda encenderse y se dé el ciclo de combustión. También, si sube la temperatura, sube la presión de vapor y se dan burbujas en línea, o sea, gases, burbujas literal de gas que están pasando de las moléculas livianas, el motor se apaga o pierde potencia. Si, por ejemplo, la presión de vapor es muy alta también debido a la temperatura o al combustible que no cumple las características, se emiten bastantes vapores de esa gasolina y eso afecta bastante al ambiente. Por ejemplo, cuando se mezcla el etanol con gasolina, la presión de vapor sube de manera desproporcionada a la proporción de etanol y hay una inestabilidad de la mezcla del 5 al 20% de etanol. Eso nosotros observamos bastante en el INEN, pero sin embargo la norma ahora permite hasta un 20% de etanol en la gasolina, sin considerar todos los problemas en el almacenamiento y en los motores que tenemos en el país actualmente. También hay otro análisis que es importante, que es la curva de destilación. Sobre todo cuando los peritos nos traen muestras que encuentran ilícitos en el país, nosotros recomendamos hacer este análisis,
porque este es el que va a determinar si es gasolina o diésel. Yo, por ejemplo, puedo decir, sí, ya le huelo y es gasolina, pero obviamente eso no es para un juicio. Entonces hacemos la curva de destilación y ahí exactamente va a salir las temperaturas y si cumple, es gasolina. En este caso, esta es una curva de destilación de gasolina y nosotros tenemos aquí que si, por ejemplo, no cumple la temperatura cuando se evapora el 10% de la gasolina, vamos a tener un retraso en el encendido en arranque en frío. Y así podemos ir analizando. Esta curva de destilación realmente para mí es una de las características más importantes, si no es la más importante. Todas son importantes, pero la destilación me indica en dónde salió aquí, en dónde salió. Y esto también cambia según el país, ¿por qué el país? Más que el país, según la ubicación en el globo terráqueo, porque en el norte tenemos estaciones y la temperatura ambiente va a cambiar drásticamente, por lo tanto necesitamos mover un poco esa curva, esas temperaturas a las cuales obtenemos la gasolina o el diésel para que los automóviles funcionen adecuadamente, lo que en el Ecuador no aplica porque nosotros tenemos una temperatura relativamente constante en todo el país, todo el año. Aquí tenemos el número de octano research. El número de octano es una suma del número de octano research y del número de octano motor dividido para 2. Entonces es importante para ustedes, ingenieros automotrices o mecánicos, que cuando les hablen del número de octano identifiquen cuál de esos 3 valores es. En Ecuador solo analizamos el número de octano research, pero si ustedes, no sé, en Colombia puede ser que sea el número de octano realmente lo que están hablando. Entonces, este punto tienen que tomarlo muy en cuenta para poder hacer comparaciones adecuadas. En el Ecuador tenemos la gasolina extra y Ecopaís, que tienen un mínimo de 85 RON, y la Super, que tiene un mínimo de 95. Los efectos en el funcionamiento del motor, si no cumple el octanaje, puede tener autoignición prematura, que da pérdida de potencia y daño mecánico de pistones y válvulas por el golpeteo que esto produce. Y algo importante es el azufre. Nosotros tenemos en la Electro y Ecopaís un máximo de 650 ppm, que ya vamos a ver que es bastante alto, y en la Super 300 ppm. ¿Qué pasa cuando tenemos demasiado azufre? Desgaste y corrosión en el motor, sobre todo si hay presencia de agua, que en el combustible ecuatoriano es un poco común que haya presencia de agua, pero no por la producción, sino por los mecanismos de transporte. El envenenamiento del catalizador postcombustión, por eso es un poco difícil pasar a mejor tecnología en los motores. Esta es una discusión que tenemos hace años con Petroecuador y los productores de automóviles. Siempre estamos en eso de que mejoren el combustible, si no, no voy a mejorar el motor, y los productores dicen, ¿para qué voy a mejorar la tecnología si no bajan el contenido de azufre en los motores? Y también contribuye a la emisión de material particulado. Entonces, aquí hay una diferencia entre norma de calidad y norma de ensayo o método. Norma de calidad te dice máximo tenga 300 ppm de azufre, y la norma de ensayo o método te dice cómo tienes que hacer ese análisis para poder compararlo. Aquí tenemos, por ejemplo, las normativas Euro, cómo ha ido evolucionando en el contenido de azufre hasta el Euro 6, que tiene 10 ppm máximo. Y ustedes recordarán que la gasolina extra y Ecopaís tienen un permitido hasta 650 ppm. Y eso que bueno, del diésel no estoy hablando nada porque no hay tiempo, pero en la tarde les podemos hablar ampliamente y dar bastante material. Trajimos material impreso, digital, para poder dar a los estudiantes y que tengan ese conocimiento. El número de octano research en las euros es 95 RON. Nosotros tenemos 85 en la extra y la super, en la extra y la Ecopaís. Bueno, aquí un ejemplo de la ASTM, de los requisitos para el combustible en Estados Unidos, que esto va a variar mucho dependiendo del estado, me imagino ahí Alberto no conoce de eso. Y esta es la norma INEN de la gasolina.
Realmente son 10 páginas, hemos tratado de poner solo lo más representativo, pero esto lo tienen que saber cuando trabajen con automotores. Finalmente, yo les invito esta tarde al taller Métodos de Análisis más relevantes en las matrices de gasolina, diésel y aceite lubricante en el laboratorio de Autotrónica. Y tenemos 2 investigaciones que vamos a exponer en las sesiones paralelas. Esto está aquí de los combustibles, de la influencia en los motores de los combustibles. Ahora vamos a pasar al proyecto que fue auspiciado por CEDIA, la Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo y la Universidad de la SUAY. El título es Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Contaminantes Criterio en Fuentes Móviles. Para esto hicimos un muestreo a nivel país durante el año 2024. Primero quiero mencionar las personas involucradas en este proyecto. Luis Tipan Luisa es director del proyecto. Yo participé como codirectora y Daniel Cordero participó como investigador de la Universidad de la SUAY. También hay investigadores que participaron del SPOCH y fue un trabajo bastante amplio, bastante grande, que involucró bastante logística. Las zonas donde nosotros muestreamos fueron donde hicimos muestreo y seguimiento a automóviles, ya Daniel va a explicar esa parte, fueron las provincias de Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Morona, Santiago, y también Orellana y Sucumbíos. Un resumen es este mapa del Ecuador. Realmente no hicimos en la costa, de una vez les cuento, porque justo pasó algún problema de la guerra interna por la inseguridad, entonces nos tocó quitar las provincias de la costa. Sin embargo, nosotros sí tenemos muestreo por clientes y sí se ha extrapolado a todo el país, todo el estudio. Entonces, en el país lo que resultó, solo voy a exponer 2 parámetros, el azufre y el número de octano research. Entonces, en azufre, encontramos que el promedio de azufre en las provincias es este. Si ustedes ven, en el norte está mucho más elevado. La razón por la que está elevado es porque en Shushufindi tenemos la refinería, de Shushufindi, que es una refinería atmosférica, no tiene tratamientos secundarios y por lo tanto no tiene cómo quitar el azufre de la gasolina y del diésel. Y de hecho, nosotros hemos encontrado en el combustible que se distribuye en el oriente hasta 5.000 ppm de azufre, sobre todo en el diésel. Eso es por esta refinería. Y conocemos las cadenas de distribución del combustible y ahí se explica todo. Al momento, la mayor parte del combustible que se usa en el Ecuador es importado. En RON no estamos mal, cumplimos la norma, en esto la norma ecuatoriana, por supuesto, y estos datos sí, me imagino que Luis los va a distribuir posteriormente. Ya. Esto es para el diésel, esto es lo único que voy a mencionar de diésel. En diésel nosotros tenemos esos valores, ustedes pueden ver que en el oriente el valor de azufre en el diésel es súper alto y de hecho no cumple la norma, ni la norma ecuatoriana. Entonces, por la presencia de la refinería de Shushufindi. Y en cambio, en el sur tenemos valores bajos de azufre, porque la mayoría del combustible que se utiliza en la zona sur del país es importado a través del puerto de Tres Bocas, va a Pascuales, a La Troncal y llega a Cuenca. Y ahí se distribuye ese combustible. Y bueno, aquí tenemos el índice de cetano. Voy a recalcar que nosotros en el país no tenemos prácticamente ningún equipo para el número de cetano. Solamente medimos el índice de cetano a través de la destilación y el valor de la destilación, de la curva de destilación y de la densidad del combustible. Pero es un valor que puede ser comparable. Entonces, ahí sí cumplimos la norma.
Y eso es todo. Ahora le voy a dar el paso a Daniel, que va a explicar lo que Luis y Daniel trabajaron respecto a las emisiones para estimar el inventario nacional de emisiones. Buenos días. Voy a pasar rápido a la presentación por cuestión del tiempo, pero gracias, Luis, dos vueltas, toda la gente de Lieve, del Spoch, del comité organizador, por todo el trabajo para estar aquí el día de hoy. El Ecuador produce el 0.12% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. La talla. ¿Ahí mejor? ¿Sí? Ok, perdón. Listo, ya me confié. Entonces, algunas personas dicen, pero es poquito. O sea, el CO2 que produce Ecuador es nada. Y sí, si lo vemos numéricamente, pues sí es un número pequeño, pero hay que tener en cuenta que los vehículos no solamente producen CO2. Entonces, hay que evaluar cómo estamos en la producción de los otros contaminantes. Si nosotros vemos un bus eléctrico en Ecuador con el factor de emisión del Sistema Nacional Interconectado, que sabemos que la producción de energía eléctrica en el país es más o menos 60-70% de fuentes hidroeléctricas y lo demás son termoeléctricas, entonces sí hay una emisión todavía de CO2. Pero en resumen podemos decir que un bus eléctrico en Ecuador emite 115 gramos de CO2 por kilómetro recorrido versus 1000 gramos o 1 kilogramo alrededor de ese valor, lo que produce un bus diésel. Entonces, uno dice, pues sí, hay que ir por eléctricos y esa es la solución y de acuerdo con eso, pero el año pasado en Ecuador tuvimos cortes de energía, o sea, no tenemos energía eléctrica ni para las casas. Entonces, si queremos que toda la flota de vehículos sea eléctrica, más o menos tendríamos que duplicar la producción de energía eléctrica que tenemos actualmente solamente para abastecer a los vehículos. Entonces, es un proceso que nos va a tomar varios años, pero son valores que hay que considerar. Entonces, es importante evaluar, primero, Magín decía hace un momento en la charla que lo que hacemos nosotros es conocer el problema, ¿sí? Y el aporte del estudio es eso, ¿no? Sentar los indicadores, sentar la línea base para tomar decisiones, para que esto sirva, para que las autoridades puedan tomar decisiones. Entonces, básicamente, y por motivos de tiempo tengo que resumir mucho, pero les cuento más o menos qué es lo que hicimos el año pasado. Como mencionó Liliana, utilizamos, o mejor dicho, realizamos el estudio en 9 ciudades de nuestro país. Ecuador está dividido en 3 regiones, bueno, 4, que es la costa, la sierra, las montañas, el oriente, la selva y Galápagos. Entonces, hicimos el monitoreo en 9 ciudades de nuestro país. ¿El monitoreo en qué consistió? Nosotros necesitamos datos para alimentar un modelo de estimación de emisiones. Nosotros utilizamos el modelo IBE, Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares, y este tiene que ser alimentado con datos de calidad de combustibles, que ahí Liliana y su equipo hicieron toda la campaña de monitoreo, pero además necesitamos datos de variables climáticas, operación de vehículos, y esto quizás es uno de los detalles más complejos de obtenerlos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue utilizar dispositivos de telemetría, instalamos en más o menos 170 vehículos en las 9 ciudades, fueron 6 meses de monitoreo, de recolección de datos,
y a partir de eso necesitamos obtener las variables de entrada para el modelo IBE. Una de estas son, por ejemplo, el número de arrancadas que tienen los vehículos y cuánto tiempo pasa entre arrancada y arrancada, es el soft time. Y aquí tenemos la distribución, ¿no? Que las 9 ciudades, cómo está el número de encendidos en cada una de las ciudades, ¿no? Lo que vimos es que la operación de los vehículos, para quienes conocen el modelo IBE y para quienes no, les cuento, es básicamente la operación de los vehículos, que es a qué velocidades va, qué aceleraciones tiene, las pendientes, qué tanto se le exige al vehículo. Se divide en 60 niveles, digamos, en 60 bines. Y algo que vimos es que más o menos todas las ciudades están concentradas alrededor del BIN 11, que es arrancadas, velocidades bajas y arrancadas. Es donde todas las ciudades, las 9 ciudades, se concentran alrededor de ese. Entonces, luego de alimentar el modelo con los datos de combustible, con los datos de operación vehicular y con los datos de el tipo de vehículos que tenemos en el país, para esto hicimos un censo de los datos que están del gobierno, digamos, en el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, sí, el INEC, para quienes no son de aquí, uno puede encontrar la base de datos de los vehículos. Entonces, hicimos un trabajo de ir categorizando cada uno de los vehículos en año, en tecnología de inyección, tecnología post-tratamiento de gases, cuáles tienen catalizador de 2 vías, de 3 vías, carburador, que todavía tenemos muchos en nuestro país. Y con esos datos pudimos hacer la corrida del modelo, ¿no? Del modelo IBE, y obtuvimos, en cuanto a CO2, vuelvo a poner los datos: Ecuador, 43 megatoneladas, a nivel mundial, 37.000 megatoneladas, ¿no? Esto es en un año, ¿no? Esto es del 2023. Todavía no salen los datos del balance energético nacional de nuestro país 2024, entonces esta es la última información que tenemos. Pero aquí está cuál es el aporte de cada una de las ciudades. Entonces aquí vemos Quito, es más o menos el 10% de la emisión de CO2 que produce el país. El 10% está dada por los vehículos de Quito. Sí, claro, tiene 400.000 vehículos más o menos, ¿no? Los otros gases, CO, están las toneladas anuales que se emiten de CO. Tenemos en Quito, son 200 toneladas de CO que se emiten anualmente, que emiten los vehículos. Igualmente de material particulado y óxido de nitrógeno. Y quizás, ahí nuevamente cito a Magines, espero que no seamos un Jacobson, que simplemente son datos y ya, ¿no? Pero que sirva para tener una línea base. Estos números quizás no dicen mucho, es relativo de la ciudad, pero si tenemos, o si lo aterrizamos a factor de emisión, quizás es un número, perdón, que nos dice algo más de información, ¿no? Y aquí tenemos un resumen de las distintas tecnologías y los gases que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un vehículo liviano, que básicamente carburador se encuentra principalmente en vehículos livianos, pequeños, son 282 gramos por kilómetro y así sucesivamente. Entonces tenemos ya una línea de cuánto es lo que contaminan los vehículos en nuestro país. Lo mismo para pesados, para diésel y para motos. Algo interesante de las motos es que las motos 2 tiempos huelen delicioso. A los que les gustan las competencias automovilísticas, huelen, a mí me encanta el olor de 2 tiempos, pero emiten más CO que CO2. Entonces es una locura eso, ¿de acuerdo? Entonces, la idea con este trabajo es dar un siguiente paso, que es validar estas mediciones, para que no sea un número nada más, sino que esté validado. Y actualmente ya la SPOCH tiene el PEPS, con lo cual esperamos hacer el siguiente paso, que es validar esta información, validar estos datos,
para seguir haciendo la simulación, que es una herramienta útil para poder evaluar distintos panoramas, distintos escenarios. ¿Qué pasa si renovamos la flota vehicular en el país? ¿Qué pasa si mejoramos la calidad de combustibles? Ustedes vieron que hay zonas de nuestro país que tenemos azufre con más de 800 partes por millón y la calidad de combustibles es súper dispersa. Entonces, uno va hoy a la gasolinera y encuentra 20 partes por millón de azufre en la gasolina. Va a la siguiente semana y encuentra 50. Va a la siguiente y encuentra 200. Y siempre bajo norma, porque la norma es 300 para la super, 650 para la super y 250 para el azufre, para el diésel, perdón. Entonces, necesitamos tener herramientas que permitan evidenciar cuál es el panorama. Lo bueno de IBE es que permite correcciones con los datos reales, con el PEMS. Entonces, la idea es seguir trabajando en esa línea. Muchas gracias.